Esta noche recibimos al doctor José Óscar Valdés Ramírez. Él es abogado constitucionalista y con él vamos a conversar acerca de la consulta sobre si se debe o no continuar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, consulta que se va a realizar a final de mes. También hablaremos de la repercusión de sus posibles resultados. Doctor Valdés, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Doctor, díganos, ¿puede el presidente electo convocar a una consulta a finales de octubre? Aún para esa fecha no habrá rendido protesta. Mira, en la Constitución está el artículo 35 y como tal te marca que lo puede hacer el presidente a petición del Congreso de la Unión. Ahí lo que acabas de comentar es cierto, no es el presidente constitucional. No tiene este referéndum como tal, como está en la Constitución, sino es un referéndum, vamos a llamarlo un plebiscito, una figura, pero no tiene el valor legal constitucional que se le quisiera dar. Si estamos en la Constitución, respetamos la ley, tenía que ser presidente electo y pedirle al Congreso de la Unión que se convoque esta figura jurídica del plebiscito, que como tal en la Constitución se llama consulta pública. Pero así como está, para tener un resultado realmente constitucional y legal, lo que tenemos aquí es un resultado político, o sea, literal. A final de cuentas ese es el asunto, ¿no? Pero siendo así, entonces, ¿cuál sería la validez de esta consulta? No tiene validez jurídica, literal. Validez política sí, pero jurídica no. Y, doctor, ¿los ciudadanos podemos en verdad decidir a través de una consulta si se va o no a construir el aeropuerto? No estamos acostumbrados en México a que nos consulten las cosas, esa es la realidad. Esto es algo novedoso, es una figura, es más de los partidos de izquierda que todo sea consultas, ¿no? Pero vamos, si lo vamos a hacer legalmente o constitucionalmente como está en la Constitución, debería ser a través del Congreso de la Unión y que se use el Instituto Nacional Electoral, porque pues, para eso está el instituto, ¿no? Para que entonces emitas tu voto, tengas el padrón, tengas el acceso. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio cómo se va a hacer, ya lo dijeron las autoridades, o sea, no somos competentes, no nos están pidiendo para hacer esto, va a ser una consulta pública y va a ser una acción política. Ahora, jurídicamente, pues, si le hablamos fríamente, pues sería incorrecto porque no tiene una validez legal, es una acción política. Ahora, ¿qué es lo que se va a consultar? Se ha hablado mucho de la validez o no de este nuevo aeropuerto en Texcoco. ¿Se va a consultar también sobre Santa Lucía o sobre seguir utilizando el aeropuerto actual? Mira, yo creo que ya la decisión ya está tomada, ¿no? Ya el presidente electo Andrés Manuel ya lo dijo claramente, que va para Santa Lucía y que va a dejar el aeropuerto libre siempre y cuando los empresarios pues ingresen con su dinero, ¿no? El problema no es ese, yo creo que el problema fundamental cuál es la falta de credibilidad y transparencia de cómo se llevó a cabo el aeropuerto, que es lo que nadie quiere decir. El asunto es que se tenía permitido cierta cantidad de dinero y de repente se te dispara, ¿no? Entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿con cuánto va a cooperar el gobierno? ¿Cuánto va a hacer para el ingreso? ¿Y cómo lo van a hacer? El problema de aquí es la transparencia. Si hubieran convocado a nivel internacional y traes a las empresas mejores que hagan los aeropuertos y licitas, en ese momento se metía en un problema real el presidente si quisiera hacer esto, el que fuera, porque había un contrato internacional, había una decisión internacional. Aquí lo que ha habido ha sido contratos para los amigos de esta administración. Ese es el problema. Entonces, si a eso le tocas, que ahorita esta administración no tiene credibilidad, pues obviamente le pones el dedo en la llaga y ahora ya te dicen que estaba acabado en el 20 y va al 30 y resulta que no, que va apenas al 15%. ¿Y cuánto le costaría al gobierno de la República hacerlo? Yo creo que es una decisión política, a final de cuentas, yo creo que el presidente ya tomó su decisión, presidente electo Andrés Manuel, ya fue muy claro a decir Santa Lucía, y si ustedes le entran los empresarios, pues quédense con el aeropuerto, ¿no? Literal. Ahora, aquí también vamos a ver una cosa, yo creo que es parte de su campaña política. El presidente electo, con todo respeto, y mira que votó por el cambio, pues ya es presidente de los mexicanos, ya no está en campaña, ¿no? Literal. Hoy se está una gira de agradecimiento por todo el país, yo creo que más que agradecimiento, ya habría que ver que la expectativa que viene es demasiado alta. A mí sí me preocupa mucho la expectativa, porque si la gente se desencanta los primeros 100 días y no ve cosas concretas, lo veo bien complicado. Más que pedir algo para el aeropuerto, yo pediría una consulta para una fiscalía que nos hace tanta falta a los mexicanos, que es la corrupción y la impunidad. Eso sí que se haga una consulta nacional. ¿Por qué? Porque es el problema que nos está adoleciendo a todos los mexicanos. El aeropuerto, ¿cuánta gente usa el aeropuerto de México? Digo, es importantísimo a nivel internacional, claro que sí, pero ¿cuántos mexicanos viajan en avión? Eso no llega al 5%, literal. Sería más fácil una consulta nacional para una fiscalía autónoma independiente que no dependa del presidente y que investigue a los secretarios de Estado, a los presidentes. Si ves en América Latina, hoy ingresó a prisión Keiko Fujimori. Por un caso de Odebrecht, y en México no pasa nada. Eso sí nos debe preocupar a los mexicanos. Realmente el aeropuerto yo creo que es una decisión que ya está decidida, literal,
ya el presidente fue muy enfático en decir, si ustedes quieren invertirle, ahí se los dejo, si no, no le metemos nada, ¿no? Doctor, entonces usted considera que son más importantes otras consultas sobre otros temas que una consulta sobre el aeropuerto. Y precisamente hablando de la consulta, usted se refirió al artículo 35 constitucional. Sí. ¿Podría decirnos qué establece el artículo 35 constitucional como elementos para poder llevar a cabo una consulta que sea válida? El artículo 35 son los derechos de los ciudadanos, derecho a votar y ser votado, y el derecho a que participes en cualquier manifestación, cualquier plebiscito que se lleve de manifiesto en la ley, pero también te dice cómo se debe llevar a cabo. No es que yo mañana, porque yo soy Óscar Valdés y voy a decirle, quiero que voten por esto. Pues no, o sea, hay una normatividad. Sí. El presidente de la República, a petición del presidente nada más, porque es una facultad de él, le dice al Congreso de la Unión que van a usar un plebiscito, van a hacer una consulta pública sobre un tema específico y se le habla al INE para que él haga la operación de las casillas y del padrón electoral, porque vamos a ser bien claros también sobre qué padrón vamos a votar. O sea, si yo llevo unas convicciones de elector y voto porque no quiero el aeropuerto y si clono mi tarjeta de Santo Domingo, o sea, el problema que tenemos aquí realmente es, yo lo veo más como populismo que realmente como una consulta jurídica real. Y yo creo que la decisión política ya está tomada. Muy bien. Esa es la realidad. Pero constitucionalmente no tiene ninguna validez. Pues entonces, doctor, esta consulta no tiene validez legal. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Óscar Valdés Ramírez, abogado constitucionalista. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.